Muy bien, mis queridos amigos, saludos para todos, sean muy, pero muy bienvenidos este día sábado. Ya les pedimos a los que se van conectando que puedan mantener apagados sus micrófonos. Muchas gracias. Bueno, hemos estado estudiando el libro de Daniel, hemos estudiado las profecías de Daniel 2, de Daniel 7, Daniel 8, 9, 10, 11 y ahora vamos por el capítulo 12. El día de hoy vamos a estudiar el capítulo 12. Pero antes de hacerlo, quiero invitarlos a cada uno de ustedes que puedan inclinar sus rostros para orar. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu gran nombre, Señor. Estamos muy agradecidos porque nos permites vivir un día sábado más, porque podemos estar en comunión contigo. Gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad de reunirnos como hermanos. En esta hora queremos pedir, Señor, que tú puedas dirigir el estudio que vamos a realizar, que sean tus palabras de Dios y no las mías de hombre las que hablen, Señor, que en todo momento tu Espíritu Santo dirija mi mente, Señor, y también mis palabras, y que también dirijas los corazones para que puedan aceptar el mensaje que tú quieres entregarnos el día de hoy. Todas estas cosas, Señor, te las agradecemos y te las pedimos juntamente con el perdón de nuestros pecados. Muy bien. Bueno, les voy a compartir la pantalla. Muy bien. Hoy día vamos con Daniel 12. Espero que igual cada uno pueda tener sus Biblias allí en donde estén. Yo tengo mi Biblia aquí. Igual los versículos los voy a proyectar en la diapositiva, como siempre, pero siempre es bueno tener Biblias para poder ir consultando que lo que yo esté diciendo y lo que está expresado allí sea lo mismo que usted tiene Biblias, ¿ok? Muy bien, les pido por favor los micrófonos apagados. Recordamos el último versículo de Daniel 11:45, dice: y plantará sus tiendas reales entre los mares en el monte glorioso y santo, pero llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Tenemos al rey del norte, que es representado por el Vaticano, por Estados Unidos, unidos a través del espiritismo, que son las sociedades secretas, la masonería, los Illuminatis. Ellos son el rey del norte de los versículos finales de Daniel 11. Y en el rey del sur teníamos al mundo del Islam, ¿verdad? Recordamos que el mundo del Islam ataca las Torres Gemelas, supuestamente, ¿verdad? Después Estados Unidos ataca Afganistán, viene toda esa guerra que ya viene desde el año 2001. Posteriormente nos habla acerca de Jordania, que se libraría porque era Edom, Moab y Amón, ¿sí? Tres pueblos que antiguamente ocupaban la zona, que actualmente es Jordania, y después nos hablaba acerca de que extendería sus manos contra Egipto, Libia y Etiopía para poder quitarle sus recursos económicos, cosa que también hizo Estados Unidos, ¿verdad? Que realizó todo esto. Y tenemos también que noticias del oriente y del norte lo espantarán. Hablábamos de cómo entra China y Rusia en la profecía para oponerse justamente a este gobierno o este nuevo orden mundial que quiere imponer el Vaticano a través del ejército estadounidense. Y luego nos dice que el rey del norte plantará sus tiendas reales entre los mares, o sea, entre el mar Muerto y el mar Mediterráneo, justamente desde donde queda Jerusalén, en el monte glorioso y santo. Mucho más específico, en Jerusalén, donde está el monte Sión, como ya estudiamos hace un tiempo atrás, que es el mismo monte Moriah, en donde fue crucificado Jesús, el mismo monte del templo, ¿verdad? Allí donde está la mezquita de Al-Aqsa, en donde se va a construir el tercer templo de Jerusalén y donde va a venir el Papa a sentarse allí a ese lugar, el Papa que esté de turno en ese momento, y en donde también se sentará el Anticristo, cuando
Satanás se haga pasar por Cristo, se va a sentar ahí también en ese monte, pero dice que llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Por lo tanto, ya está hablando netamente cuando esté construido ese templo, ¿verdad? Ese tercer templo, que es algo que es profecía, todavía no se cumple, pero sucederá, sucederá. Y luego nos dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, versículo 1 del capítulo 12, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Por lo tanto, está hablando acerca de este último momento final de la historia de la humanidad, donde se vivirá un tiempo de angustia, pero no solamente en el pueblo de Dios, sino en todo el mundo. ¿A qué equivale a esto? Equivale a las últimas 7 plagas que van a caer, luego ya, o sea, previamente a la venida de Cristo. En estas 7 plagas no son universales, no van a caer sobre todo el mundo a la misma vez, van a caer sobre ciertos lugares específicos, estas 7 plagas de Apocalipsis, pero por favor mantengan sus micrófonos apagados. Van a caer sobre todo el mundo estas 7, perdón, van a caer sobre ciertos lugares estas 7 plagas, sobre algunas, la mayoría de las ciudades, no en todos lados, porque si no seríamos todos exterminados. La idea es que el pueblo de Dios queda vivo hasta el final. Los 144.000 son los que viven todo esto. Y allí es donde dice que será libertado el pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Después nos dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y ya nos está poniendo en posición de la resurrección. Resucitan los santos vivos, ¿verdad? Los santos de Dios, los que resucitan para vida eterna, y tenemos otros que resucitan para vergüenza y confusión perpetua. ¿Quiénes son estos? Bueno, estos son justamente los que nos menciona en Apocalipsis 1:7, que son los que traspasaron a Jesús, ¿verdad? Donde nos dice que todo ojo le verá, o sea, todo ojo verá a Jesús venir, incluso los que le traspasaron. Y aquí se cumple esto, ¿verdad? Ellos van a ver también el momento de la venida de Jesús, para que allí sea el lloro y el crujir de dientes, para que vean verdaderamente a quién crucificaron, a quién traspasaron. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Esto también es profecía futura, todavía no resplandecemos del todo, ¿verdad? Como parte de este pueblo, sino que resplandecerán en su momento los que enseñan la justicia a la multitud. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Vamos a ver algo muy especial sobre este versículo donde nos dice que la ciencia aumentará. Muy bien, entonces le está diciendo a Daniel que ya cierre las palabras de este libro porque son para el tiempo del fin. El tiempo del fin, como habíamos visto, comienza en el año 1798, ¿verdad? Y hasta allí es donde se sella el libro, porque allí se empiezan a abrir los secretos del libro, donde se empieza a abrir la profecía de las 2300 tardes y mañanas, de los 1260 años, y donde Miller empieza a estudiar todas estas cuestiones y se empieza a promulgar y a predicar la venida de Cristo para el año 1844. Ellos creían que Cristo venía en 1844 por el cómputo de años, ¿verdad? Desde el año en el que se promulgó el decreto para poder reconstruir Jerusalén, como lo vimos ya anteriormente en las profecías, ¿verdad? Hasta que el santuario fuera purificado, habrían 2300 tardes y mañanas, 2300 años. Esto nos lleva justamente hasta el año 1844. Muy bien. Partiendo desde ese punto, nosotros tenemos en cuenta lo siguiente.
Y yo, Daniel, miré, y he aquí, otros dos estaban en pie, el uno a este lado del río, y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino. ¿Quién era este varón vestido de lino? Recordamos que esta visión abarca Daniel 10, 11 y 12, ¿verdad? Entonces tenemos que volver nuevamente al capítulo 10, en los primeros versículos, en donde nos dice en el versículo 5, alcé mis ojos y vi un varón vestido de lino y su cintura ceñida de oro de Ufaz. Su cuerpo brillaba como el berilo y su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como bronce resplandeciente, y su voz sonaba como estruendo de una multitud. ¿Quién era este personaje que Daniel había visto? Ya habíamos determinado que este hombre vestido de, este varón vestido de lino, era el mismo Cristo, el mismo Jesús, ¿ok? El mismo Miguel que se menciona aquí en el versículo 1, ¿ok? Estamos hablando del mismo personaje. Y le dijo uno al varón vestido de lino, o sea, Jesús, que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, o sea, Jesús, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos, y la mitad de un tiempo, o sea, 3 años y medio en tiempo profético. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y aquí, cuando nosotros entramos en esta parte de tiempo y la mitad de un tiempo, nosotros debemos tener en cuenta que hay muchas especulaciones al respecto de este versículo. Pero según los eminentes como Urias Smith, aquí nuevamente vuelve a mencionar el periodo de 1260 días de la persecución romana, que serían 42 meses, o sea, 3 años y medio. Pero también puede tener un doble cumplimiento debido a que cuando se dicte la ley dominical habrá 3 años y medio también en los cuales desde la ley dominical hasta que Cristo venga pasarán 3 años y medio. Por lo tanto, aquí también tenemos que tener en cuenta eso. Aún así, como nos decía el versículo anterior, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Tenemos que tener en cuenta de que todavía no llega el momento en el cual se derrama el Espíritu Santo con gran poder para poder tener toda esa claridad acerca de todo esto. Pero esto es profecía, se va a cumplir. Es profecía tal cual como lo menciona todo el libro de Daniel, que se cumplió al pie de la letra, y que gracias a Dios todas las profecías bíblicas se cumplen al 100%. Por lo tanto, no tenemos que dudar de que esto también sucederá así. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y aquí nuevamente, Daniel, como no entendió, le dice, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo de... Esto no era algo que le importase a Daniel, el tiempo, el cuándo sería el final de estas cosas o cuál sería el final de todas estas cosas. No era algo que a él le fuera muy competente, porque, bueno, justamente él estaba muchos años atrás en esta tierra y esto era una profecía para el tiempo del fin, no era algo para su tiempo. Como nos dice en Primera de Pedro, en el capítulo 1, que a los profetas les fueron reveladas todos estos misterios, no para sí mismos, sino para nosotros. ¿Qué nos toca a nosotros? Escudriñar y estudiar. Y muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, mas los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y aquí
Eso es lo que le dice Jesús a Daniel, que selle las palabras que están cerradas hasta el tiempo del fin, pero que muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados, y que serán los entendidos y comprenderán. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer para poder tener una comprensión clara de la Escritura, de cualquier pasaje que nosotros leamos? Debemos pedirle a Dios ser limpios, emblanquecidos y purificados. Todo esto es un proceso en el cual nosotros estamos viviendo actualmente, porque estamos en los últimos años de la historia de la humanidad. Por lo tanto, nuestro deber y nuestro principal objetivo debiese ser buscar esa limpieza, buscar el perdón por nuestros pecados y caminar conforme a lo que Dios nos pide. Al pedirle a Dios esa fortaleza espiritual, nosotros no tenemos, que obtenemos de Cristo ese poder para poder vencer todo pecado, para ser purificado, para ser emblanquecido. Los impíos seguirán siendo impíos y ninguno de ellos va a entender el tiempo que están viviendo. Pero nosotros, si buscamos a Dios y buscamos esa consagración y esa purificación, comprenderemos. Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Grandes teólogos nos mencionan que el tiempo en el que es quitado el continuo sacrificio se refiere al año 508, como ya habíamos estudiado en Daniel 11, que también hablaba acerca de esto, ¿verdad? Desde el año 508 hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Si nosotros al año 508 le sumamos 1290, llegamos hasta 1798, que es cuando terminó el periodo de supremacía papal, ¿verdad? Y luego nos dice, bienaventurado el que espere, llegue hasta 1335 días. Si nosotros al mismo 508 le sumamos 1335, llegamos hasta el año 1843. ¿Ok? ¿Qué sucedió en el año 1843? Fue el año en el que el mensaje de Miller, el mensaje milerita, el mensaje de la venida de Cristo en 1844, de la purificación del santuario, fue donde tomó más fuerza. Ellos creían que la purificación del santuario, que se expresaba en Daniel 8:14, vendría a ser la purificación de la tierra, pero estaban malinterpretando la profecía. Pero fue un error que estaba profetizado ya en Apocalipsis 10. ¿Ok? Eso ya estaba predicho que sucedería y era algo necesario porque era una prueba para el pueblo de Dios. Era una prueba. ¿En qué sentido? Voy a dejar de compartir un segundo para explicar esto y que pueda quedar bastante claro. Cuando nosotros hablamos acerca de la prueba del gran chasco, imagínense de la siguiente manera. Estaban todos esperando la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Y muchas personas a las cuales le llegaba el mensaje y le hacían las sumas y las restas y le decían, mira, 2300 tardes y mañanas terminan aquí en tal año, 1844, y Cristo, y se purifica el santuario. Eso quiere decir que se purifica la tierra y Cristo viene y toda la gente, wow, ya se acaba el mundo y bueno, muchos se convertían de verdad, de corazón. Pero muchos se convertían por conveniencia, simplemente porque querían verdaderamente disfrutar de esos beneficios de la vida eterna, ¿verdad? Y empezaban a seguir este mensaje, pero no lo creían de corazón. Y cuando sucedió el gran chasco, cuando vino 1844, específicamente el 22 de octubre de 1844, y Cristo no vino en ese año, todos se chasquearon, por eso es el gran chasco, todos se chasquearon y todos quedaron muy tristes. Imagínense todas esas personas que estaban esperando que Cristo viniera en ese momento. Y muchos renunciaron a la fe. Y muchos dijeron, al final la Biblia es una fábula, eso no existe, mira, no,
mejor sigamos nosotros haciendo nuestras vidas y ya no importa nada de Dios. Pero hubo un grupo muy pequeño, hubo un grupo selecto de hombres y mujeres que dijeron, no, el cálculo que nosotros hicimos es correcto. Nosotros malinterpretamos el significado de la purificación del santuario. Y allí fue cuando ellos empezaron a escudriñar, a estudiar, y se dieron cuenta que el libro de Hebreos hablaba de un santuario celestial, y se dieron cuenta de que Moisés, el santuario terrenal, lo había hecho como una sombra y figura del celestial. O sea, era un modelo, el modelo era el que estaba en el cielo, ese era el original, y el que estaba acá en la tierra era la copia. Por lo tanto, ellos empezaron a darse cuenta de que la purificación del santuario tenía que ver con el paso de Jesús desde el lugar santo en el cielo al lugar santísimo, para poder remitir todos esos pecados que ya estaban allí en ese lugar. Y empezaba el juicio investigador, y empezaba a investigarse toda la vida de todos los justos, desde Adán, bueno, desde Abel, perdón, desde Abel el justo, hasta el último muerto de 1844, empezaba a investigarse caso por caso, uno por uno, viendo que en su vida todos los pecados que habían cometido fueran perdonados, para así escribirlos para siempre en el libro de la vida, y que quedaran sus nombres sellados y escritos en el libro de la vida, para que ellos puedan ser resucitados cuando Cristo venga por segunda vez. Esa es la obra que Cristo está haciendo en el santuario, el lugar santísimo. Y allí fue cuando se realizó una prueba. ¿Por qué era una prueba? Porque justamente todos los que renunciaron a la fe así tan fácilmente fueron zarandeados. Todos los que esperaban a Cristo que viniera en 1844 fueron zarandeados, fueron movidos de su zona de confort. Pero la prueba era para ver quién era verdaderamente fiel a Dios. A pesar, a pesar de la desilusión, a pesar del chasco que estaban viviendo, esa era la prueba. Por eso que hay citas de Ellen White, para mis amigos adventistas, que dicen que no habrá que la predicación de un periodo de tiempo no será más una prueba para el pueblo de Dios. Porque en ese momento se predicaba un tiempo para la venida de Cristo. Y sería una prueba. Pero que en el futuro, cuando nuevamente se predique un periodo de tiempo para la venida de Cristo, eso ya no será una prueba, porque será la real, será la verdad. Obviamente, la fecha correcta y no la incorrecta. ¿Cómo sabemos cuál es la correcta? Bueno, vamos a ver una cita muy interesante a continuación, que escribe Ellen White en El conflicto de los siglos, acerca de Daniel 12:4, y que ella, en este libro, habla acerca de todos los reformadores y habla acerca de toda la historia del cristianismo desde que Jesús, bueno, desde los apóstoles en adelante, ¿verdad? Hasta el tiempo en el que ella vivía, incluso hasta el futuro, hasta la segunda venida de Cristo, porque también es profecía. Nosotros creemos que Ellen White es profeta de Dios. Y algo muy interesante que menciona Wolf es que era el conocido misionero universal. Esto está en El conflicto de los siglos, página 359. Dice lo siguiente: Wolf creía inminente la venida del Señor. Según su interpretación de los periodos proféticos, la gran consumación debía verificarse en fecha no muy diferente de la señalada por Miller, o sea, 1844. A los que se fundaban en el pasaje del día y hora nadie sabe, para afirmar que nadie podía saber nada respecto a la proximidad del advenimiento, Wolf les contestaba: ¿dijo el Señor que el día y la hora no se sabrían jamás? ¿No nos dio señales de los tiempos para que reconociéramos siquiera la proximidad de su venida, como se reconoce la cercanía del estío o del verano por la higuera cuando brotan sus hojas? Mateo 24:32.
No conoceremos jamás ese tiempo cuando Él mismo nos exhortó no solo a leer la profecía de Daniel, sino también a comprenderla. Y es precisamente en Daniel donde se dice que las palabras serían selladas hasta el tiempo del fin, lo que era el caso en su tiempo, y que muchos correrán de aquí para allá. ¿Dónde dice eso? Pues vamos a leer el versículo. Versículo 4. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Qué quiere decir esto de muchos correrán? Vamos a ver. Muchos correrán de aquí para allá. Voy a poner el puntero láser para que vean dónde voy. Muchos correrán de aquí para allá. Expresión hebraica que significa observar y pensar en el tiempo. Y la ciencia, o sea, el conocimiento respecto a ese tiempo, será aumentado. Daniel 12:4. Qué interesante lo que Wolf, que él era judío. Eso es un detalle que me olvidé de mencionar. Si ustedes leen El conflicto de los siglos, ustedes pueden ver que Wolf era judío y que a muy temprana edad, cuando él tan solamente era un niño, fue echado de su casa por su propio padre por creer que Jesús era el Mesías, profetizado. Y ustedes ya saben que los judíos no creen que Jesús es el Mesías. Igual fue expulsado de su casa por creer en eso. Y él se ganaba la vida enseñando hebreo. Por lo tanto, él conocía muy bien el idioma en el cual se escribió la Biblia. ¿Quién mejor para decirnos qué significa ese versículo? Y nos dice que muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Quiere decir que muchos observarán y pensarán en el tiempo y el conocimiento respecto de ese tiempo será aumentado. ¿De cuál tiempo? De la venida de Cristo. Por lo tanto, dice después, además, nuestro Señor no dice que la proximidad del tiempo no será conocida, sino que nadie sabe con exactitud el día ni la hora. Dice que se sabrá bastante por las señales de los tiempos para inducirnos a que nos preparemos para su venida, así como Noé preparó el arca. Wolf, Research and Missionary Labels, 404-400. Esto está en El conflicto de los siglos, página 359.1. Así como Noé preparó el arca, cuando Dios le dice a Noé que prepare el arca, ¿le dio un año? Génesis 6:3. No contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, sino que serán sus días. Nadie sabe el día ni la hora cuánto. No, ¿verdad? Les dijo, serán sus días 120 años. Y en ese tiempo, ¿cuánto vivían los antediluvianos? 900 años, 800 años, 700. Por lo tanto, 120 años era mucho o era poco para ellos. Era poco, ¿verdad? Es como que a nosotros nos digan 15 años, 20 años. Es un lapso de tiempo considerable, pero no es tanto. O sea, una persona de 40 años puede tranquilamente vivir hasta los 60, hasta los 70, hasta los 80, ¿verdad? Por lo tanto, la predicación de Noé era una fecha de tiempo, era un año. Y eso es lo que anunciaba Wolf y lo que defendía. Para todos aquellos que dicen, el día y la hora nadie sabe, como loros, entiendan que eso no es lo que quería decir el versículo. Y lo dicen mismos eminencias judías. Muy bien. Y bueno, a continuación, bueno, antes de seguir, voy a seguir explicando el versículo 12, donde nos dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. ¿Por qué 1843 sería una bienaventuranza? Y el gran chasco o el santuario sería purificado en 1844, ¿verdad? Uno dice, 1843, no hay ninguna fecha ni ninguna profecía que nos hable de 1843. Bueno, ¿qué es lo que nos dice al respecto de esto? Cuando la gente estaba en ese año, 1843, fue cuando más grande fue el mensaje de la purificación del santuario. Fue cuando
más se predicó que Cristo vendría. Fue una alegría. Imagínense la consagración de las personas en ese momento, sabiendo que Cristo venía el año que viene. ¡Wow! Tiene que haber sido una expectación así, pero una solemnidad, todos predicando en las calles, la gente ya así como muy unida, en oración, en ruego, examinando sus corazones con una consagración tremenda, como nosotros debiésemos estar hoy en día. Por eso es que dice bienaventurado, esa era la bienaventuranza, el poder que fue derramado sobre ese pueblo en aquel momento. Tristemente el año que viene ocurrió un chasco y mucha gente se desilusionó y abandonó la fe. Pero gracias a Dios hubieron unos pocos fieles que fueron los pioneros del mensaje del tercer ángel, que fueron los pioneros de la iglesia adventista, que se les entregó un mensaje importante, ¿verdad? Pero lamentablemente después, cuando se organizó una corporación como iglesia, y ya sabemos lo que sucede después, en 1949 se meten los jesuitas en la iglesia adventista, empiezan a infiltrar las universidades, empiezan a enseñar otras doctrinas, empiezan a hacer pactos con la gran ramera de Apocalipsis, ¿verdad? De la iglesia católica, en fin, y al final se arma toda una confusión, y es por eso que Dios saca a un mensajero para poder preparar un pueblo, porque estaba esta apostasía dentro de la iglesia adventista y hubo que sacar al Elías prometido en Malaquías 4, versículo 5, el tercer Elías, ¿verdad? Y aquí le dice a Daniel, versículo 13, y tú irás hasta el fin, te reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Bueno, aquí ya cuando le dice tú irás hasta el fin, le está hablando acerca de que sus profecías, ¿sí? Lo que él va a escribir llegará hasta el final, ¿sí? Hasta el final se va a cumplir todo eso. Y después le dice reposarás, o sea que va a morir, que iba a descansar, pero que se iba a levantar en el fin de los tiempos para recibir su heredad, para recibir justamente a Cristo cuando venga por segunda vez. O sea que tendrá parte de la resurrección. Cuando termine, a ver qué hora es, no sé qué hora es. Bueno, todavía nos queda un poco de tiempo. Vamos a leer el capítulo 8 del conflicto inminente. Pero antes de leer, vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a poner un himno, porque yo los quiero concentrados. Entonces voy a poner un himno y después vamos a seguir con la lectura de este capítulo. Quiero a todos así muy concentrados, así que vamos a hacer una pausa. Mientras suena el himno pueden ir al baño y tomar agüita, porque es importante que entiendan esta última parte. Promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas del Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá. Y confiado sé que para siempre en él, dulce paz mi vida gozará. Grandes
Muy bien. Ahora sí, continuemos. Bien, capítulo 8 de El conflicto inminente. Escrito por Ellen White, obviamente, ¿no? Cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. Muy bien. El mensaje del tercer ángel y el mensaje del cuarto ángel son uno mismo. De hecho, Ellen White muchas veces, cuando habla del mensaje del cuarto ángel, se refiere a este como el mensaje del tercer ángel. Y nos está hablando que cuando termine de predicarse este mensaje, de salir de Babilonia, de aceptar a Dios, de seguir el camino de Dios, de no recibir la marca de la bestia, cuando se termine de predicar todo esto, ya la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. O sea que va a haber un momento en el cual vamos a dejar de tener una intercesión, que se va a retirar por completo el Espíritu Santo de la tierra. Sigamos leyendo. El pueblo de Dios habrá cumplido su obra, habrá recibido la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, y estará preparado para la hora de prueba que le espera. Los ángeles se apuran, van y vienen de acá para allá en el cielo. Un ángel que regresa de la tierra anuncia que su obra está terminada. El mundo ha sido sometido a la prueba final, y todos los que han resultado fieles a los preceptos divinos han recibido el sello del Dios vivo. Por lo tanto, ya cada uno eligió su bando. Todos los habitantes de la tierra eligieron a quién servir, si al Dios vivo o a Satanás, al papado en ese momento que se levantará como si fueran Dios, ¿verdad? Por eso que hoy en día están haciendo tanto ecumenismo y juntando a todas las religiones y a todos los países, quieren juntarlos en un solo orden mundial, en un solo gobierno mundial, porque ellos quieren liderar para que se cumpla la profecía y obviamente van a presumir de ser cristianos, como lo han hecho siempre, pero no lo son. Porque un cristiano es alguien que refleja el carácter de Cristo y ellos para nada lo hacen. Nunca lo han hecho y nunca lo harán. Entonces se dará el sello del Dios vivo. Entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial. Hoy en día Jesús está haciendo una obra de intercesión por nosotros. Cada pecador arrepentido puede confiar en los méritos de Jesús para que sus pecados sean perdonados. Cada persona que comete un pecado puede arrodillarse y pedirle a Dios que lo perdone en el nombre de Jesús, porque Jesús está ahí en el santuario celestial intercediendo por el pecador. Pero llegará un momento en el que Jesús ha de interceder. Por lo tanto, todos los que, bueno, aquí lo vamos a leer a continuación, me estoy adelantando. Jesús levantará sus manos y con gran voz dirá, hecho es, o consumado es. Y todas las huestes de los ángeles depositarán sus coronas, mientras él anuncia en tono solemne, el que es injusto, sea injusto aún, y el que es sucio, sea sucio aún, y el que es justo, sea justo aún, y el que es santo, sea aún santo. Apocalipsis 22:11. Cada caso ha sido fallado para vida o para muerte. Cristo ha hecho propiciación por su pueblo y borrado sus pecados. El número de sus súbditos está completo. El reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo van a ser dados a los herederos de la salvación y Jesús va a reinar como Rey de Reyes, Señor de Señores. Aquí vemos este momento, ¿verdad?, en el que Jesús deja de interceder por el ser humano. Por lo tanto, nadie puede seguir siendo perdonado de sus pecados. Por más que se arrepienta, llore, patalee, ya no habrá más perdón para ellos. Qué triste, ¿verdad? Qué triste escena para algunos y qué
feliz escena para otros. Cuando Él abandone el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante ese tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor a la vista del Santo Dios. Y esto también es algo que es importantísimo. La Biblia en Apocalipsis nos habla de 144.000 justos, de estos que no se contaminaron con mujeres, ¿verdad? Porque son vírgenes. Está hablando no de una virginidad literal, física, sino una virginidad espiritual. No se contaminaron con otras iglesias. No se metieron aquí y allá, sino que fueron siempre fieles a la verdad bíblica de Dios. Y nos está hablando de estos justos que van a quedar también sin intercesor. O sea que si uno de estos 144.000 peca, todo el plan de salvación se va por la borda. Entonces, ¿cómo harán estos justos para vivir ese tiempo sin pecar? Qué interesante, ¿no? Allí está la gracia de Dios. Existe la gracia de Dios, este regalo que Él nos da sin que nosotros nos merezcamos, que es ese perdón que nos otorga por gracia, esa salvación que nos otorga por gracia. Pero también está esta gracia que nos habilita para vencer. Cuando Jesús le dice a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por lo tanto, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esa gracia, ese poder de Dios, que se perfecciona cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad, reconocemos nuestra pequeñez, allí es donde podemos apropiarnos de la fortaleza de Cristo para poder vencer. Esa gracia va a ser la que estos 144.000 van a haber acumulado, pero por montones. Se van a haber santificado y perfeccionado de tal manera que serán como Cristo. Serán 144.000 hombres, mujeres, no sé, niños, niñas, solo Dios sabe quiénes serán, y que van a estar allí durante todo ese tiempo sin intercesor, pero sin pecar. Y allí va a ser vencido Satanás. Porque ¿cuál es la mentira y el argumento de Satanás hoy en día? Primero, antes de que Jesús viniera a esta tierra, el argumento era, ni siquiera Dios puede guardar su ley si tuviera que hacerlo. Y vino Jesús a este mundo. El mismo Dios hecho hombre, sin utilizar su poder divino, obedeció en todo a su Padre. Vivió una vida de comunión y no pecó ni un solo día, ni con el pensamiento. Y él venció en el lugar en donde Adán no pudo vencer. Y allí fue donde Satanás dijo, claro, pero él es Jesús. Claro, obviamente que puede vivir sin pecar. Pero míralos a estos humanos. No pueden ni siquiera respirar sin pecar. Y los 144.000 que van a vivir sin intercesor durante ese tiempo, le van a demostrar al universo entero lo que puede hacer un hombre unido a Dios, dependiendo totalmente de la gracia divina. Y allí va a ser derrotado Satanás, porque él ya no va a tener ningún argumento, porque va a decir, claro, a ellos tú los perdonas y vuelven a pecar y los perdonas, pero mira, ninguno puede vivir sin pecar. Y estos 144.000 santos vivientes, que son literales, van a poder demostrarle a Satanás y a todo el universo de que sí se puede vivir sin pecar. Nada refrena ya a los malos y Satanás domina por completo a los impenitentes empedernidos. La paciencia de Dios ha concluido. El mundo ha rechazado su misericordia, despreciado su amor, pisoteado su ley. Los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia. El Espíritu de Dios, al que se opusieran obstinadamente, acabó por apartarse de ellos. Qué interesante que el Espíritu de Dios hasta el último estuvo instando al hombre para que se alejase de su mal camino. Pero ya el hombre estaba obstinado, se opuso al Espíritu Santo y al final cuando
se acaba la intercesión, el Espíritu Santo se retira de todos ellos, de todos los malvados, y Satanás es desatado para que él pueda ejercer su poder como a él se le antoje. Imagínense esas escenas tan crueles, el mundo lleno de tinieblas. Son escenas, pero que ni siquiera nos podemos imaginar. Desamparados ya de la gracia divina, están a la merced de Satanás, el cual sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Como los ángeles de Dios dejen ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Un solo ángel dio muerte a todos los primogénitos de los egipcios y llenó el país de duelo. Cuando David ofendió a Dios al tomar censo del pueblo, un ángel causó la terrible mortandad con la cual fue castigado su pecado. El mismo poder destructor ejercido por santos ángeles cuando Dios se lo ordena, lo ejercerán ángeles malvados cuando Él lo permita. Hay fuerzas actualmente listas que no esperan más que el permiso divino para sembrar la desolación por todas partes. Los que honran la ley de Dios han sido acusados de atraer los castigos de Dios sobre la tierra, y se los mirará como si fueran causa de las terribles convulsiones de la naturaleza y de las luchas sangrientas entre los hombres, que llenarán la tierra de aflicción. El poder que acompañe la última amonestación enfurecerá a los malvados. Su ira se ensañará contra todos los que hayan recibido el mensaje, y Satanás despertará el espíritu de odio y persecución en un grado de intensidad aún mayor. Es muy interesante en ese sentido cuando nosotros analizamos que Satanás es un ser vil y traicionero, porque ni siquiera está congraciado con los que le siguen, sino que va y los mata y los destruye. Estos malos ángeles están esperando que se retire el Espíritu Santo de la tierra para poder esparcir desolación, muerte y maldad. Ni siquiera es leal con los suyos, ¿verdad? Y allí, los que honran la ley de Dios, o sea, estos 144.000, van a ser culpados de que por culpa de ellos están cayendo las últimas plagas, estas 7 plagas que caen. Qué interesante, ¿no? Toda esta maldad, también estas luchas sangrientas entre los hombres, que son también causa de los mismos demonios, son causados por los demonios, van a ser atribuidas a que son culpa del pueblo de Dios. Y aún más se van a enseñar contra ellos. Cuando la presencia de Dios se retiró de la nación judía, tanto los sacerdotes como el pueblo lo ignoraron. Aunque bajo el dominio de Satanás y arrastrado por las pasiones más horribles y malignas, creían ser todavía el pueblo escogido de Dios. Los servicios del templo seguían su curso, se ofrecían sacrificios en los altares profanados, y cada día se invocaba la bendición divina sobre un pueblo culpable de la sangre del Hijo amado de Dios, que trataba de matar a sus ministros y apóstoles. Así también, cuando la decisión irrevocable del santuario haya sido pronunciada y el destino del mundo haya sido determinado para siempre, los habitantes de la tierra no lo sabrán. Las formas de la religión seguirán en vigor entre las muchedumbres, de en medio de las cuales el Espíritu de Dios se habrá retirado finalmente. Y el celo satánico con el cual el príncipe del mal ha de inspirarlas para que cumplan sus crueles designios, se asemejará al celo por Dios. ¡Wow! Qué fuerte, ¿no? Todas estas falsas religiones van a seguir con celo haciendo todos sus rituales y todo ello. Una vez que el sábado llegue a ser el punto especial de controversia en toda la cristiandad y las autoridades religiosas y civiles se unan para imponer la observancia del domingo, la negativa persistente por una pequeña minoría de ceder a la exigencia popular la convertirá en objeto de execración universal.
Se demandará con insistencia que no se tolere a los pocos que se oponen a una institución de la Iglesia y a una ley del Estado, pues vale más que esos pocos sufran y no que naciones enteras sean precipitadas a la confusión y anarquía. Este mismo argumento fue presentado contra Cristo hace 1800 años por los príncipes del pueblo. Nos conviene, dijo el astuto Caifás, que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación se pierda. Juan 11:50. Este argumento parecerá concluyente y finalmente se expedirá contra todos los que santifiquen el sábado, un decreto que los declare merecedores de las penas más severas y autorice al pueblo para que, pasado cierto tiempo, los mate. El romanismo en el Viejo Mundo y el protestantismo apóstata en la América del Norte actuarán de la misma manera contra los que honren todos los preceptos divinos. O sea que va a haber una persecución a muerte para todos aquellos que prefieran seguir y obedecer la ley de Dios. Ahora yo les pregunto, amigos, a todos ustedes que están aquí, bueno, los 33 que están en vivo y todos los que nos verán después en YouTube. ¿Estamos listos para ese momento? ¿Estamos listos para poder seguir al Cordero donde quiera que vaya? Hoy en día, ¿estamos siguiendo al Cordero donde quiera que va? ¿Estamos haciendo lo máximo a nuestro alcance para guardar su ley? Muchas personas, hoy en día, en tiempos de paz, dicen, mira, ¿sabes qué? Yo podría descansar en sábado, pero el sábado es el día en que más vendo en mi negocio. El sábado es el día en que mejor me va. El sábado es el día en que me lo pagan doble. Mira, yo no puedo dejar de trabajar el sábado porque me voy a quedar sin trabajo. Ok, estamos en tiempo de paz. Ahora, el Dios que creó el universo, que creó el mundo, que creó toda la naturaleza, todo lo que conocemos, que te creó a ti, a mí, cada célula de nuestro cuerpo, que creó el retículo endoplasmático liso, que creó el núcleo, que creó tu ADN, cada una de esas partículas más pequeñas y lo más grande que existe. ¿Tú crees que no tiene poder para darte un trabajo en donde puedas guardar el sábado hoy? Porque eso es falta de fe, mi amigo. Eso es falta de fe, mi amiga. ¿Qué pasará cuando llegue el momento en el que se promulgue una ley que te obligue a observar el domingo? ¿Qué sucederá en ese momento? Cuando te digan, si tú no guardas el domingo y trabajas el sábado, no vas a poder comprar ni vender. Tú vas a decir, ¿y cómo alimento a mi familia? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a elegir a Dios y vas a vivir por fe? Como dice la palabra, el justo vivirá por la fe. ¿O vas a preferir la seguridad, entre comillas, la falsa seguridad de un trabajo para alimentar a tu familia? ¿O vas a permitir que Dios sea el que alimenta a tu familia? Que Dios provea lo que necesites. El pueblo de Dios se verá entonces sumido en las escenas de aflicción y angustia descritas por el profeta y llamadas el tiempo de la apretura de Jacob, el tiempo de angustia de Jacob. Porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, espanto y no paz. Hanse tornado pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. El tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. Jeremías 30:5-7. El apóstol Juan, estando en visión, oyó una voz que exclamaba del cielo, ¡ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros, teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Apocalipsis 12:12. ¿Cómo sabe el diablo que tiene poco tiempo? Estudia las profecías, mejor que nadie, se sabe la Biblia al revés y al derecho, él sabe que Cristo viene en 2031. Espantosas son las escenas que provocaron esta exclamación de la voz celestial. La ira de Satanás crece a medida que se va acercando el fin.
y su obra de engaño y destrucción culminará durante el tiempo de angustia que se mencionaba en Daniel. Pronto aparecerán en el cielo signos pavorosos de carácter sobrenatural, en prueba del poder milagroso de los demonios. Los espíritus de los demonios irán en busca de los reyes de la tierra y por todo el mundo para aprisionar a los hombres con engaños e inducirlos a que se unan a Satanás en su última lucha contra el gobierno de Dios. Mediante estos agentes, tanto los príncipes como los súbditos serán engañados. Surgirán entes que se darán por el mismo Cristo y reclamarán los títulos y el culto que pertenecen al Redentor del mundo. Harán curaciones milagrosas, asegurarán haber recibido del cielo revelaciones contrarias al testimonio de las sagradas escrituras. Van a aparecer falsos cristos, van a aparecer falsos profetas, van a aparecer personas haciendo milagros y diciendo, no, Dios me dio un mensaje, ahora hay que guardar el domingo y no el sábado, y mucha gente va a caer. Espero que cuando eso suceda, tú recuerdes que te lo habían dicho antes, que lo leímos aquí un día sábado. Espero que te acuerdes. El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo. Y esa es la cereza del pastel. Hace mucho que la Iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. ¿Y saben lo que va a decir? Comienzan los 1000 años de paz que están profetizados en el Apocalipsis 20, pero esos 1000 años son en el cielo, no en la tierra. Y muchas religiones predican que serán acá en la tierra, y es lo mismo que predica el Papa, y es lo mismo que les dice Satanás a todos ellos. Porque todos estos líderes mundiales que trabajan coludidos con Satanás, ellos todos están engañados por Satanás y le creen. Aún sabiendo que la Biblia dice lo contrario, ellos aún así van y le creen. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios se da a San Juan en el Apocalipsis, en Apocalipsis 1 del 13 al 15. La gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. Satanás fue el ángel más hermoso del cielo. Era el que estaba Dios, estaba la deidad, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y después el que le seguía en rango era Lucifer, Luzbel. Era un querubín protector, es hermoso a la vista. Si se apareciera aquí, sería el más hermoso de cualquier ser que hayamos visto alguna vez. Y tiene poder para poder revestirse de esa gloria. El grito de triunfo repercutirá por los aires. ¡Cristo ha venido! ¡Cristo ha venido! El pueblo se postrará en adoración ante él, mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos, como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Su voz es suave y acompasada, aunque llena de melodía. En tono amable y compasivo enuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador. Cura las dolencias del pueblo y luego en su fementido carácter de Cristo asegura haber mudado el día de reposo del sábado al domingo y manda a todos que santifiquen el día bendecido por él. Declara que aquellos que persisten en santificar el séptimo día blasfeman su nombre porque se niegan a oír a sus ángeles, que les fueron enviados con la luz de la verdad. Es el engaño más poderoso y resulta casi irresistible. Como los samaritanos fueron engañados por Simón el mago, así también las multitudes, desde los más pequeños hasta los mayores, creen en este sortilegio y dicen, este es el poder de Dios llamado grande. Hechos 8:10. Amigos, muchas personas dicen, no, mira, es que el anticristo no va a pisar la tierra, porque la Biblia dice que cuando Cristo venga, solamente va a estar en el aire y que
todos vamos a encontrarnos con él en el aire. Por lo tanto, yo no voy a caer en el engaño del anticristo, con un tono presuntuoso. Pero en realidad, si les tocara vivir esta escena que nos muestra Ellen White aquí, y todo lo que va a hacer, ¿ustedes creen que se podrían resistir a los encantos de Satanás con su propia fortaleza, solo por saber que, no, Jesús no va a tocar la tierra? Van a caer redonditos. Por eso que es tan importante saber que Cristo viene en el 2031 y no en el 2030, como cuando va a aparecer el anticristo. El anticristo aparece en el 2030. Por eso es tan importante saber cuándo es que viene Cristo, para no caer en el engaño. Pero el pueblo de Dios no se extraviará. Las enseñanzas del falso Cristo no están de acuerdo con las sagradas escrituras. Su bendición va dirigida a los que adoran la bestia y su imagen, precisamente aquellos sobre quienes dice la Biblia que la ira de Dios será derramada sin mezcla. Además, no se le permitirá a Satanás contrahacer la manera en que vendrá Jesús. El Salvador previno a su pueblo contra este engaño y predijo claramente cómo será su segundo advenimiento. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Así que si os dijeren, he aquí está en el desierto, no salgáis, he aquí en las cámaras, no creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 27, 31 y 25 y 31. No se puede remedar semejante aparición. Todos la conocerán y el mundo entero la presenciará. 3 párrafos, a ver, quisiera ver ahora. Bueno, mis amigos, lo vamos a dejar hasta aquí por el momento, ¿ok? Para hacer un resumen, busquemos a Dios, humillémonos a Dios, pidámosle fortaleza, sabiduría, entendimiento, pidámosle que nos ayude a estar de parte de su pueblo, a no ser engañados, pidámosle que nos ayude a prepararnos para esos momentos, pidámosle que nos dé valentía para poder mantenernos firmes del lado de la verdad, para poder predicar desde ahora el mensaje, para poder comunicarle estas verdades a otras personas, para que cuando sucedan, ellos puedan creer y convertirse a la verdad. Para que cuando sucedan ellos digan, oye, me lo dijo Andrea, esto me lo dijo Eduardo, me lo dijo Francisco una vez, yo lo escuché que él me dijo. Bueno, esperemos que así sea, mis amigos. Y oremos y mantengámonos unidos a Cristo, que es el único que nos puede dar la firmeza. Sin duda es el capítulo 12 de Apocalipsis, es uno de los más hermosos porque nos recuerda la esperanza y la promesa de la venida de Cristo. Pero no solo eso, sino también nos habla del tiempo de angustia y los momentos previos al tiempo de angustia, cuando se dicta la ley dominical en el año 2028 y todo eso que se viene después, serán tiempos bastante difíciles para el pueblo de Dios, en donde tendremos que tomar decisiones de vida eterna. Hoy día no nos preparamos para eso, si hoy día no escudriñamos, si hoy día no nos alejamos de las iglesias en donde se está predicando el error, no vamos a estar preparados. Yo sé todo el cariño que usted le tiene a su iglesia, ir a sentarse en esa banca, a ver a sus hermanos, pero ¿saben qué? Yo prefiero 1000 veces estar aquí con ustedes, aprendiendo cosas que verdaderamente me enseñan, aprendiendo cosas que verdaderamente me preparan, que estar calentando una banca en un lugar donde sé que no está la verdad. Cada uno que tome su decisión. Por lo pronto, busquemos a Dios y pidámosle que Él nos muestre qué camino debemos seguir. Maranata 2031. Terminemos con una oración. Padre bendito, gracias te damos por este hermoso día que nos regalas. Gracias por este estudio, Señor. Nos envías luz. Señor, sin duda es algo
terrible lo que se viene y los engaños de Satanás que están preparados son muy grandes, Señor, y te rogamos que tú puedas prepararnos para no caer, porque nuestra fortaleza no es nada, Señor. No tenemos fuerza en nosotros mismos para poder vencer. Por eso te rogamos hoy que tú nos brindes de tu gracia para poder fortalecernos, para poder tener la humildad para obedecer tu palabra y seguirte a ti y no lo que nosotros creemos que tenemos que hacer, sino ser fieles atalayas de este mensaje y ser fieles seguidores de la verdad bíblica. Gracias te damos, Señor, porque nos permites reunirnos todavía, aunque sea de esta manera, Señor. Te rogamos que tú te quedes con cada uno de los presentes en esta reunión y que puedas bendecir a cada una de sus familias. Todo esto te lo agradecemos, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.